Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate, una nueva edición en Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl. Recuerden que también estamos en nuestra plataforma de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Pónganle me gusta, hagan comentarios, todo eso sirve para que nos sintonice, para que nos escuche más gente. Lo otro, queridas auditoras y auditores, que estamos con el querido Patricio Núñez. Ha vuelto Patricio Núñez, estuvo una semanita de vacaciones. Gracias, Pato, querido, bienvenido, pero así con un tremendo abrazo en Escaparate. Y vamos a comenzar con nuestros panelistas e invitados. En este caso es una invitada, es la profesora Julia Guzmán, hija, ¿se acuerdan del juez Guzmán, el que procesó a Augusto Pinochet? Bueno, ella hace muy poco ha estado de autora y de editora de un libro de LOM Ediciones muy importante que se llama Juan sin miedo. Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet. Pero, y por aquí iniciamos la entrevista, querida Julia, el juez Juan Guzmán, tu padre, no es solamente Augusto Pinochet. Hay un antes del juez Guzmán y hay un después del juez Guzmán. Bienvenida a Escaparate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos los auditores de Escaparate. Buenas noches, César. Muchas gracias por este espacio. Claro, mi padre tenía alrededor, yo diría, de 60 años cuando comenzó el juicio a Pinochet, por lo tanto tenía una gran trayectoria como juez, fue relator suplente y también como ministro de la Corte de Apelaciones tanto en Talca como en Santiago. Él empezó su carrera judicial en Panguipulli y es súper importante, yo creo que ese dato, porque cuando él fue juez en Panguipulli, llegó el año 72, cuando ya se había formado el complejo forestal y maderero Panguipulli. Entonces imagínense en el contexto en que él llegó a trabajar como juez inexperto. En algunas ocasiones se dice que él habló, y él incluso lo dice, habló con Gregorio Liendo, conocido por la prensa como el comandante Pepe, tuvieron algunos intercambios. Y justamente de eso también habla un poquito este libro Juan sin miedo, el libro que sacamos, que se publicó recién este año en LOM, que habla de la trayectoria de mi padre según distintas voces, según distintos testimonios. Y en esos testimonios justamente hay como en 3 o 4 del Gato Escalante, de José Bravo, uno de los grandes protagonistas del complejo forestal y maderero Panguipulli. También habla Pedro Cardain, Patricio Lanfranco, de esos inicios, que fueron, yo creo que lo iniciaron un poco en esta carrera. Oye, querida Julia, una pregunta a propósito, ¿por qué tu papá llegó a tomar el caso de Augusto Pinochet, Ugarte, el dictador? Bueno, lo que pasó es que la Corte de Apelaciones de Santiago designó como ministro de Fuero a mi padre, Juan Guzmán Tapia. No fue que él lo escogiera, fue una designación por parte de la Corte de Apelaciones. Este tipo de designaciones se hace en los plenos, ya cuando surgen querellas que son importantes mediáticamente y son importantes para el país. Y ahí significa también que los ministros ya tienen dedicación exclusiva a esos casos. O sea, le tocó a tu papá, por esas cosas de la vida le tocó nomás. No hay otra maniobra, le tocó. No hay otra maniobra, le tocó. Perfecto. No fue, sí. Ahora cuando tú dices... Sí, espérame, Julia querida, pero cuando tú dices, por ejemplo, en el título del libro, Juan sin miedo, una persona que por ese motivo tiene que juzgar a un dictador de las características que fue Augusto Pinochet Ugarte, y con todo lo que significa, su séquito, su contexto, etcétera. Efectivamente, Juan sin miedo. Exactamente. Claro, yo creo que el juez Guzmán, Juan sin miedo, sí tuvo sus aprensiones, sí tuvo sus inquietudes. De hecho, él decía que no había que olvidar que él estaba acogiendo una querella del hombre más poderoso del país durante 17 años, y en esa época, 1998,
era comandante en jefe del ejército y se preparaba para ser senador vitalicio, también por las medidas que él había tomado para resguardarse. Por lo tanto, acoger esta querella significaba de todas formas una presión muy importante para él. Además que él recibió muchos comentarios, entre comillas, bien intencionados, consejos que le decían, no, pero Juanito, mira, esto derívalo a la justicia militar por la ley de amnistía, por lo tanto no procede, etcétera. Entonces, yo creo que nadie se imaginó que él iba a coger esta querella y tampoco que él usaría este recurso del secuestro permanente, que fue el que le permitió acoger esta querella. Mi padre, aquí hay algo que me ha llamado mucho la atención, de la sorpresa que él causó por haber acogido la querella. Yo creo que él, yo me acuerdo que yo estaba con él en ese verano, porque estábamos con mi abuela y con él en la casa de mis padres. Mi hermana y mi mamá habían viajado a Francia, mi madre es francesa, y en esa época mi abuelito estaba vivo, y mi hermana lo acompañó. Por lo tanto es verano, hay más momentos para conversar, y él, yo creo que tenía clara su decisión. El tema era cómo hacerlo. No hubo como un conflicto en acoger o no acoger la querella, sino más bien de qué forma hacerlo. Y eso se demuestra con este recurso del secuestro permanente, porque eso significa que hubo una reflexión detrás de cómo poder acoger esta querella. Y esto también demuestra que él ha sido consecuente durante toda su carrera con lo que él consideraba que era justo. Entonces, sí. No quiero consultar, Escaparate, estamos dialogando con la profesora, tal cual, tú eres profesora de castellano, Julia, ¿no es cierto? Sí. Con la profe de castellano y escritora además, Julia Guzmán, que es la hija del juez Juan Guzmán, que procesó 3 veces a Augusto Pinochet, si no me equivoco. Juan Sin Miedo, claro. Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet de la editorial LOM. Acá se recopilan entonces distintas visiones de gente que rodeó a tu padre, que habla acerca de él. Así de sencillo este libro. Exactamente. Yo diría que tiene 2 partes. La primera parte son semblanzas, son recuerdos de detectives que trabajaron con él, de periodistas que también siguieron su trayectoria, de abogados que trabajaron con él, también que fueron partes querellantes, de amigos, de alumnos. Esa es la parte que tiene que ver con las semblanzas. Y hay una segunda parte que son artículos académicos, son ya estudios que hablan también de lo que es lo que fue la justicia transicional, del miedo y de la soledad del juez, don Pablo Ruiz Tagle, también de la jurisdicción universal por parte de don Baltasar Garzón. También Carlos Castresana hace un recorrido, o más bien una cronología de lo que fue el arresto de Pinochet en Londres, y también cómo conoció a mi padre, que fue un encuentro bastante accidentado en un comienzo. Es decir, yo creo que lo que menos tiene este libro es monotonía, porque muestra distintos aspectos, algunos quizás en forma de artículos, otros en forma de recuerdos. Y hay 2 artículos también, y eso retomando tu primera pregunta, César, que hablan de lo que fue mi padre en Talca antes del juicio a Pinochet. Ya como también ministro en visita, en un caso de la Corfo, una estafa a la Corfo de gente muy poderosa del lugar y también muy ligada a la dictadura. Y también se hablan de cuando él acogió recursos de amparo durante la dictadura. Así que ahí traté yo de hacer como un recorrido más amplio que el mismo juicio de Pinochet. El querido abogado de derechos humanos, ex alcalde de Chillán, ¿cómo se llama mi amigo? Ay, Eduardo Contreras, el querido Eduardo Contreras. Bueno, por ahí lo dice.
en su escrito precisamente en este libro, no quiero adelantarme mucho, pero una frasecita nomás, no quiero contarlo, la verdad. Él dice que fue muy bueno que tu padre tuviera que juzgar al dictador, porque tu padre incluso se le identificaba antes como un tipo más cercano políticamente, si se quiere, a la derecha y además muy religioso. Así que nadie podía decir, bueno, que este hombre, los izquierdistas y todo ese tipo de cosas. Claro, claro. Pero, ¿sabes qué? Por eso yo te digo que sorprendió el que haya cogido la querella porque quizás no lo conocía, tenía un estigma de quizás de ser más de derecha, porque tal vez su padre era más el poeta Juan Guzmán Chaga, pero mi padre siempre fue súper independiente y la verdad es que ni yo sabía cuál era su ideología, o sea, él era muy hermético en eso, él era juez. Para darte así Acércate, perdón, Julia, de repente como que no se te escucha muy claro. Perdón. Acércate un poquito más al teléfono, por favor. ¿Se me escucha ahora? Así se te escucha muy bien. Sigue nomás con la idea. Para darte un ejemplo, él no permitió que se filmara la película, o sea, que no que se filmara, que pudiésemos ver la película La Última Tentación de Cristo, y a mí ese fallo me sorprendió. Yo de hecho, me conseguí la película, no sé si se la pasé para que la viera, y hablábamos siempre de la diferencia entre la ficción, la realidad, decíamos... Mira, tu papá fue el que prohibió la... No te puedo creer. Pero claro, entonces, y esa sorpresa que tú me estás expresando ahora fue la que sentí yo, quien le pasó la película, ¿te das cuenta? Mira tú. Y fíjate que decía, pero ¿cómo estamos como en la época de... Claro, es justo, se pone como ejemplo del Chile retrógrado, el Chile atrasado. Claro, y conversábamos antes de eso y de pronto no se puede ver la película y dije, pero papá, por favor, ¿por qué no podemos? Yo no entendía qué había pasado. Esto para demostrarte de que en realidad eso para mí fue un fallo sorpresivo, ¿ya? Porque y ¿sabes lo que él me dijo? Me dijo, mira, Julita, yo sé distinguir entre lo que es ficción, realidad. Me dijo cómo encontraba la película, que yo no voy a decir en estos momentos, pero me dijo que él lo hacía porque había tanta gente fanática en Chile y que él tenía miedo que cuando se proyectara la película hubiese algún atentado y que si eso ocurría, él no se lo perdonaría nunca. Mira. Oye, ¿qué te contaba? Sí, termina la idea. Termina. Entonces, claro, eso demuestra que quizás la lectura, quizás me lo dijo para tranquilizarme, ¿ya? Pero la lectura fue que era un juez conservador, que mezclaba realidad, religión con literatura, en fin, ¿no es cierto? Y claro, fue un fallo bastante cuestionado y que obviamente la mayoría de los chilenos no compartimos, pero en la razón que fue la que tú entregaste. La que entendí en parte, pero no fue la que se entendió, digamos, como país. No, para nada. Quedamos como retrógrados. Yo siento eso como opinión. Ya, pero no nos quedemos solamente en la película. Cuéntame un poco, y sin adelantarnos lo del libro. Tu papá tenía bien claro, a propósito de esta publicación, Juan Sin Miedo, Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet. Conversamos con su hija, Julia Guzmán, que es la que se encargó de la compilación y la edición de este libro de Loma Ediciones, que estamos conversando esta noche de Escaparate de Radio Universidad de Chile. Tu papi, las veces que conversó con el dictador, tenía muy claro cuándo el amigo quería hablar y cuándo no. Cuándo se callaba y cuándo insinuaba. Por supuesto. Y eso quedó en evidencia también en la entrevista de la periodista de nacionalidad cubana en Miami. No sé si la recuerdan, esa periodista donde hay tallas, donde hay bromas, donde sabe perfectamente qué puede inculparlo, qué no, y también cómo manipula un poco la conversación para llevarla a algo que sea conveniente para él. Una persona con demencia no puede tener ese manejo comunicacional por ningún motivo. Entonces, ahí quedó en evidencia que no tenía demencia. Entonces,
cronológicamente después vino el procesamiento por Operación ¿Dónde lo Cóndor. investigó? ¿Dónde conversó tu papá? Ya me olvidé. ¿Dónde conversó tu papá con el dictador? En su casa, en la dehesa. ¿Y el entorno cómo lo trató? Cuéntame, ¿cómo lo trató el entorno? ¿Tu papá tenía miedo a lo mejor de tomar un juguito o algo y viniera envenenado o algo así, o no? No tenía miedo, pero estaba muy concentrado en que todo saliera bien, pero también eso lo comenta en sus memorias. La impresora dejó de funcionar, entonces justo porque tiene que dar la declaración, tiene que escribirle a la actuaria, luego tiene que ser impresa para que la firmen, ¿no es cierto?, las partes, por lo tanto ahí se demoraron más. Pero cuéntanos algún pelambre, pues, Julita. ¿No salió alguna de las hijas de Augusto Pinochet? La señora Lucía le vino a abrir la puerta, alguien estaba escuchando detrás de la puerta y se dio cuenta él. Cuéntanos, ¿hay algo de eso? Bueno, no estaba solo Pinochet, estaba con su abogado, con su equipo de abogados, entonces siempre presidente o general, no se agite, por favor que sea corto, siempre tratando de cortar de manera que de cortar un poquito lo que fuera la declaración. Mi padre también decía que era muy orgulloso, por lo tanto no hacía mucho consejo a sus abogados, también para demostrar que estaba bien. Es duro que digas que uno no está bien cuando uno lo está, me imagino. Entonces también él di cuenta que lo vio caminando después de la declaración, después de esta entrevista, interrogatorio, se fue a una pieza y la puerta quedó entornada. Y a través de la puerta veía cómo Pinochet se paseaba rápidamente de un lado a otro, lo que también contradecía esta dificultad para moverse cuando estuvieron anteriormente en interrogatorio. Entonces eran distintas, y claro, en el segundo fue mucho más descortés. En el primero fue hasta, diríamos, amable en responder. Y en la segunda ocasión, por Operación Cóndor, ya no fue tan Pero amable, tu papá tuvo que estrecharle la mano al dictador. Uy, ¿sabes qué? No te puedo responder esa pregunta, lamentablemente. Ya. Ahí yo no puedo responderte. Porque tu papá con los principios que manejaba, me imagino que es como tirarle la mano a Hitler, a Netanyahu, debe ser una cosa atroz, una cosa así. Claro. Lo que pasa, ahí yo si te respondo estaría mintiendo. Sí, te entiendo, pero bueno, es un detalle. Pero tú también en el libro, Julia, dices que alguna gente culpa a tu papá, el Juan Guzmán Tapia, porque no tuvo sanción en el fondo el dictador asesino Augusto Pinochet, que quedó libre y que tu papá... Pero yo no sé si la gente que piensa eso, o yo me olvidé muy rápido del tiempo, no saben el contexto social, político, económico que vive Chile y que vivía sobre todo en ese tiempo. Lo que yo entiendo es que yo creo que a diferencia de periodistas muy serios, muy críticos, en general el periodismo está como a favor siempre de los poderes. Y yo creo que lo que se informó a la sociedad fue súper fragmentario. Lo primero, y te agradezco la pregunta, es que ¿por qué se sobreseyó a Pinochet? Primero, quien sobreseyó a Pinochet fue la Corte Suprema. Mi papá lo sometió a proceso en 3 ocasiones, 2 por caravana a la muerte. La primera vez no existía el interrogatorio porque estaba Pinochet en Londres y mi padre le mandó un exhorto, ¿no es cierto? Pero no valía, por lo tanto tenía que interrogarlo para someterlo a proceso. Por lo tanto, el primer sometimiento a proceso no fue aceptado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, y tuvo un plazo para hacer un segundo procesamiento que fue meses después de haberle hecho los exámenes y después de haberlo interrogado. Entonces ahí tenemos el segundo procesamiento. Fue sobreseído por la Corte Suprema. Y luego, el 2004 o 2005, fue el segundo procesamiento y también fue sobreseído por la Corte Suprema. Yo creo que
en general, quizás por el tiempo, quizás por el bombardeo de información que tenemos a diario, se piensa que mi padre no sé si mi padre lo sobreseyó o mi padre en ese sentido no siguió adelante. Y se relaciona aquello con la cantidad de presiones que él recibió. Pero aquí yo quiero ser súper clara, él sí recibió muchísimas presiones, pero él nunca dejó de buscar la justicia, y quien sobreseyó a Pinochet fue la Corte Suprema. Y esta es una de las razones por las cuales yo me embarqué en este libro, porque como que esa información era la que faltaba para entender el cuadro. Entonces, ¿y por qué te digo eso? Porque me dicen, tu papá tan valiente, que estuvo sometido a presiones y finalmente casi no se la pudo. Oye, querida, a ver, acá en el libro hay colaboración de Patricia Albornoz Guzmán, pariente tuya o no, y de Sandra Guzmán, también, hermana tuya. No, Sandra es mi hermana. Ya, y Patricia es amiga. Ah, sí, el apellido Guzmán no hay parentesco ahí. Patricia es abogada. Claro. Perfecto. Ellas colaboraron en este libro. Fantástico. A ver, la idea fue de Patricia Albornoz, porque ella era muy amiga de mi padre, y después de varias conversaciones y digamos la estructura del libro, vimos a quienes íbamos a invitar a colaborar, y luego se lanzó el proyecto y recibimos los textos, ahí los leí, mi hermana se encargó de algunas traducciones, también de establecer algunos contactos, así que fue un proceso que duró como 3 años. Mira, oye, ¿por qué copiaron el libro de los hermanos Grimm? Este no es un cuento de los hermanos Grimm, ¿el Juan Sin Miedo? Juan Sin Miedo es un cuento de los hermanos Grimm, pero así se le decía a mi papá, así le decían las personas que estaban conscientes del gran esfuerzo que era que remara en contra de la corriente, en contra de las voluntades políticas, en contra de las voluntades también del poder judicial, por ser consecuentes, por buscar la justicia, bueno, cierta reparación. Si nuestras auditoras y auditores de Escaparate quieren saber más del juego Guzmán, que tiene sus memorias también, a propósito, ¿no es cierto? Sí, pues, y de hecho este libro dialoga muchísimo con estas memorias de mi papá que se llaman En el borde del mundo y publicados por Anagrama, y también dialoga con El juez y el general, el documental de Elizabeth Farnsworth y Patricio Lanfranco. Hay mucho diálogo entre esos registros. Esos trabajos y este libro de Loma Ediciones, claro. Juan Sin Miedo, Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet. Hemos conversado con su querida hija, escritora, profesora, Julia Guzmán. Gracias, querida Julia. ¿Qué van a hacer con tanta plata que va a dejar este libro? ¿Qué lujo se van a dar? No, pero se sabe que uno no se enriquece con los libros. Aquí lo que me importa es, uno regala libros. Yo creo que más es todo lo contrario, así que no, al contrario. Pero sí hay un enriquecimiento en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, y también en una también justicia hacia la labor y el legado de mi padre. Y eso es lo que buscaba. Todo el respeto para tu padre. Así que todo el respeto para tu padre, y muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por haber dialogado esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, querida Julia. Un besito. Un gran abrazo. Muchas gracias, César. Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. Las recientes cifras de empleo muestran un deterioro relevante del mundo del trabajo. La tasa de desempleo llegó a un 9,4%, mientras que la tasa de desempleo integral, TDI, superó el 13,2% el trimestre abril-junio de 2026. En el caso de las mujeres, este indicador superó el 15%. Además, la subutilización de la fuerza de trabajo llegó al 22,6%, marcando un récord si consideramos los últimos 4 años. Este indicador significa que más de 2,5 millones de personas tienen problemas de desempleo total, parcial o potencial. Para recuperar una tasa de ocupación al nivel prepandemia, se deberían crear más de 296.000 nuevos puestos de trabajo, lo que da cuenta de una recuperación insuficiente que no ha sido revertida en los últimos gobiernos. 7 de cada 10 empleos recuperados desde el peor momento de la pandemia son informales o endebles. Retomar la discusión de la calidad del empleo es fundamental. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte.
Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. La psicóloga Leticia García está en Escaparate. Si no me equivoco, la semana pasada fue el día del recolector de los residuos domésticos en nuestro país. Bueno, el amigo que saca la basura, en el fondo es eso. Tan mal pagado, ¿ah? Y personas que son tan importantes. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si no tuviéramos las personas que retiraran precisamente la basura ahí afuera de nuestros hogares? Pero una pega, reitero, tremendamente sacrificada, horriblemente pagada, y eso nos hace pensar un poco las cosas que no vemos en nuestra sociedad o de la que no nos gusta hablar. Querida psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate, bienvenida a Radio Universidad de Chile. Hola, querido César. Un abrazo muy cariñoso para ti, para las auditoras y auditores. Justamente, pues, se acordarán quienes nos escuchan que hace un par de semanas, a propósito del comentario del señor Colución, nuestro ministro de Hacienda, que decía que las personas tenían que elegir muy bien qué carreras van a tomar cuando estudian en la universidad, porque se van a quedar endeudados y si después no tienen empleo no tienen cómo pagar. Se acordarán. Hicimos un reconocimiento a las personas que recogen nuestra basura, planteando que efectivamente si ellos dejaran de hacer ese servicio, eh, se generaría un caos. Y de hecho ya lo hemos vivido en varios lugares donde por falta de pago de ese servicio por los municipios, se ha producido una situación de no recoger el residuo domiciliario y efectivamente se genera un caos sanitario, etcétera. De por sí ese trabajo es suficientemente duro, difícil, se hace contra viento y marea, en horarios muy complejos para mucha gente y enfrentándose a no solamente los olores y los riesgos que puede acometerse con ese tipo de servicios, sino que además al desprecio de la gente, al que no se los ve, no se los mira. Y es curioso porque yo creo que podríamos reflexionar cuántos de estos trabajos tienen esta característica, son invisibles y al mismo tiempo son fundamentales, pero el, comillas, mercado no les da el valor que corresponde. Y me preguntaba por qué son esos trabajos los justamente invisibles. Y tengo la impresión que tiene que ver con aquellas cosas que la gente no quiere ver, porque así como se desprecia remunerando de mala manera este servicio esencial, también pasa lo mismo con otras cosas, como por ejemplo los que atienden a los enfermos, los cuidadores y cuidadoras, o las personas que hacen aseo en los baños, o las personas que se encargan de limpiar los desastres que quedan en la calle, recogiendo la basura, o cualquier otro servicio considerado, comillas, menor, pero que es fundamental y muestra lo que no se quiere ver. ¿Para qué decir la gente que trabaja en los cementerios? Los sepultureros. Son gente a la que se teme. Es como que representaran una parte de la realidad cotidiana, que siendo fundamental, porque todos ocupamos los baños, porque todos ensuciamos, porque todos nos morimos, las personas que ejercen funciones dentro de ese rol no quieren ser valoradas porque no se las ve y porque son aquellas cosas que tememos, que queremos alejar de nuestra cotidianidad, que nos hace además unificarnos con todos, es decir, tanto la persona de más bajos ingresos, el que vive en situaciones de miseria, como aquel que vive en una mansión y maneja un Ferrari, vivimos ese mismo tipo de situaciones. Botamos asquerosidades, ocupamos los baños y nos morimos. Y también nos enfermamos, justamente. Entonces parece que todo aquello que tiene que ver con aquello que rechazamos y tememos, y cuya función la ejercen personas para aliviarnos la vida en lo cotidiano, ¿no? Cuidarnos o cuidar lo que son nuestros restos o retirar aquellas cosas que desechamos, son despreciadas. Y es como una evidencia de cómo se va categorizando en la sociedad aquellas cosas que consideramos valiosas de las que no, pero que están más profundamente relacionadas con aquellas cosas que rechazamos de nosotros mismos, que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos porque nos hace igualarnos a todos los seres humanos.
debieran ser las funciones mejor remuneradas, mejor valoradas, porque si ellas no existen, nos afecta a todos nosotros. Lo vimos también en otro tipo de planos, como el tema de la educación, como nuestras profesoras y profesores, muchos de ellos tienen que hacer turno en distintas escuelas para poder hacerse un sueldo más o menos digno, siendo profesionales y además teniendo un rol fundamental, que es habilitar a las nuevas generaciones en su capacidad de desarrollarse, no solamente como un trabajador, sino como un ser humano en pleno desarrollo y cuyo propósito, como el de cada generación, es transformar el medio en el que vive y transformar la historia. Así que sí, por supuesto, hay que hacer una acción valorativa hacia todas aquellas personas que nos cuidan, sean porque mantienen limpios los espacios, sea porque estamos enfermos y nos cuidan a nosotros, sea porque hacen del tema del sepulcro una cuestión, un espacio digno, dependiendo de las creencias de cada uno, a lo que van a ser nuestros restos mortales, a las personas que además nos educan, a los que nos cuidan en el área de salud, a todas aquellas funciones que son vitales para el buen vivir de cada uno de nosotros, debiéramos valorizarlo especialmente, porque son seres humanos igual que nosotros, porque responden y tienen necesidades igual que nosotros, y porque prestan un servicio esencial para cada uno de nosotros. Así que yo creo que si vamos pasando de una situación de deshumanización total, donde las personas son consideradas más valiosas, si es que son más prestigiosas, si es que se visten de una manera determinada, si es que huelen de una manera determinada, si es que se dedican a ciertas funciones que parecen ser más valoradas. Yo no sé, que me disculpe si alguno trabaja en eso, pero si es más valorable aquel que va a hacer estas entre cálculos y apuestas en la bolsa de valores, a una persona que cotidianamente nos ayuda a mantener nuestros espacios saludables. Yo tiendo a valorar más a las segundas personas y yo creo que esa es una de las peleas que hay que dar para que tengan mejores condiciones laborales, que tengan mejores condiciones también de capacitación para que cuiden su salud cuando hacen esto, y en el trato que nosotros les damos también, en el trato diario que nos corresponde como personas, el darle a esas otras personas que ejercen una función tan importante para nosotras y nosotros. Bueno, les quiero agradecer nuevamente a las personas que me han escrito, que me han mandado WhatsApp, interesados e interesadas en recibir atención psicológica o en participar en cursos que son para el buen vivir. Y voy a repetir mis datos. Mi correo es leticiagarciaf@gmail.com y mi WhatsApp es +569 6540 93 60. Si alguien quiere participar, encantada les responderé. Un abrazo muy grande a todas y todos. Escaparate. Pensamiento crítico. Hola amigos y amigas del programa Escaparate de Radio Universidad de Chile. Soy Dr. Bene, MC Nacional, y vengo a dejarles el tema Artificiales del disco Los Jackson Fries del productor nacional Fry Instrumentos. Este disco fue lanzado hace poco en julio y en él están invitados una gran cantidad de MCs, maestros de ceremonia nacionales, tanto hombres como mujeres, en el cual se tocan diversos tópicos y diversas historias. Fry Instrumentos es un productor que se caracteriza por un sonido muy purista, por así decirlo, en cuanto a sus beats y a la producción. Particularmente en mi tema Artificiales se utilizaron muchos samples de funky y también scratches que van acorde a la temática. La temática busca dejar algunas pistas e ironizar un poco los tiempos en los que estamos viviendo de inteligencia artificial y en donde probablemente algunas personas quieran apoderarse de algunos recursos y algunos lugares como la Patagonia para llevar adelante sus data centers y todo lo que esto implica. Así que eso, sin más preámbulos, con ustedes Artificiales. Un abrazo. Hay instrumentos en el beat. Ajá. Yo. En tu mentira yo encontré mi verdad. Sentí mi cerebro crecer cuando escuché tu mandolina. Tallaba huesos con tu beat detrás. Deja la sombra dibujarse. Vi al demiurgo en el reflejo de esa tina.
Desde entonces prendo 3 velas a las 11, limpio el aire calle en Conce, yo le rezaré a Jay Dilla. Avión ultra secreto va con forma triangular, que es del programa espacial, no extraterrestre, eso es mentira. Esposado y cojeando me escupiste el alma, quisiste llevar mi vida y solo te llevaste karma. Suena ridículo, la muerte ante lo inmune, saltar solo al vacío y escairlo al final del túnel. Final perfecto, soy CD pirata en feria, jardín de la de piedra, un monolito en toda Siberia. Emergencia de litio, USA y toda la histeria, y átomos de instrumentos controlando esta materia, dice. Me vigila un dron, me vigila un clon. Perdido en Tokio, vacilando un city pop. Escucha música distinta, después me habláis de hip hop. Farmacias, melodías, botellas, lanzas pa'l mar. Batallas de nota, epopeyas de pa' allá, vayásela pa' allá. Discografías de fantasmas, ¿quién vaya a confiar? Muchos murieron por las armas y ahora vos podís rapear. Tengo este mármol líquido, ablanda la piedra. La luna y el temblor duermen tranquilo al lado de mi puerta. Llamé a tu emperador urgente a conversar del tiempo. Él no me contestó, vive en su búnker, no dirá lo siento. Y hacemos rap por no llorar por tu neumonía. Te importará cuando te quemen toda la Patagonia. Conspiranoico dicen, ponte a pensar. Retiene el contenido tú, recuerda lo esencial. Que ellos vendrán por el sonido, inteligencia artificial. No será lo mismo que el frito poniéndose a recortar. Me vigila un dron, me vigila un clon. Fra instrumentos, Dr. Bene, Jackson Fries. Clásico como Nirvana en el 94. Parlante, machete, cazador de reptiliano. Clásico como Nirvana en el 94. Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy, como siempre, para hablar de cine en pantalla grande. Y hay un estreno que me ha llamado la atención. Se llama Impacto Mortal. Es una película que me trajo el recuerdo de todo un momento en la historia de los estrenos cinematográficos que se llamó del cine catastrófico. Me acuerdo que también escribí un artículo bastante extenso que se publicó en la revista Bravo, que existía en ese tiempo. Estamos hablando por ahí de los años 80. Porque hubo varias instancias por las cuales ciertas películas buscaron una nueva fuente de adrenalina y lo consiguieron. Una fue Aeropuerto, que tenía que ver justamente con un avión en el que ocurrían muchas cosas. Esta película Impacto Mortal también es la historia de un avión que se precipita en el mar y se hace trizas y por lo tanto los sobrevivientes tienen que estar en parte en los restos del avión, en parte en algunos botes salvavidas de goma, rodeados de tiburones. Todo esto sirve para pensar un poquito en cómo se estructura este tipo de películas y por lo tanto yo los invito a leerme en www.candilejas.cl. Lo que sí les puedo decir es que la película entretiene, logra su efecto y tiene una excelente actuación de un gran actor que todos conocemos, que es Ben Kingsley, que se hizo famoso como Gandhi, ¿se acuerdan ustedes? También está Aaron Eckhart, que junto con, en otro momento, junto con Tom Hanks, realizaron la película Sully de este aterrizaje muy especial en el río Hudson.
Aquí es una película que va siguiendo la historia de varias personas, de las circunstancias en las cuales vamos conociendo también a los protagonistas, y en el fondo es una película de mucha entretención con buenos efectos especiales. O sea, no es algo extraordinario ni tampoco con efectos especiales maravillosos, pero entretiene y anecdóticamente es una muy buena película. Por ningún motivo yo creo la van a exhibir jamás en un vuelo intercontinental, sobre todo yendo sobre el mar. Así que ya lo saben, se las recomiendo de todas maneras. Impacto Mortal de Rennie Harlin. Será hasta la próxima. Hay un libro sencillamente hermoso. Yo diría que es para niñas, niños, adolescentes, pero la verdad que es para todo tipo de público. Con muy pocas palabras, con unas ilustraciones tremendamente simbólicas, emotivas. El libro se llama Era invierno cuando ocurrió, de los autores Camille Jerez y Sebastián Castillo. Habla del duelo y cómo enfrentar este tipo de temáticas que a veces se quiere ocultar con los adolescentes, con las niñas, con los niños, pero hay que enfrentar las cosas como son, la vida, pero ahí te da, diría yo, te entrega elementos como para entender que por muy difícil que sean las temáticas, cuando se hace con cariño, con amor, acogiendo a las personas, de todo se puede hablar. Eso es un poco lo que a mí me deja la lectura de este libro hermoso. Era invierno cuando ocurrió, de Camille Jerez y Sebastián Castillo. Sebastián Castillo está en Escaparate para hacernos un pequeño resumen de esta tierna publicación. Este libro es un libro que surgió de Camille Jerez hace unos buenos años atrás. Partió como un fanzine y tenía la intencionalidad de hablar sobre la pérdida, sobre el duelo, y estaba muy marcado por las experiencias que en ese momento Camille estaba viviendo, que no necesariamente tenían relación con haber perdido a alguien, sino que tenía que ver más bien con la pérdida, la ausencia, cuando vínculos, lugares, personas desaparecen, no necesariamente de una manera física. Y en esa oportunidad yo ya conocía a Camille, me encantó la obra, el relato, y como estaba en formato fanzine me pareció súper interesante la idea de poder llevarlo a formato libro, con la cual poder, digamos, trabajar ciertas decisiones, ideas editoriales también, jugar con el formato, darle, por ejemplo, color, porque la obra original era en blanco y negro. Y en ese transcurso con Camille fuimos dialogando mucho sobre la obra y fue cambiando, fue mutando. En una oportunidad también surgió la posibilidad de que yo trabajara los textos, porque hasta ese momento solamente mi labor correspondía a la parte editorial, y Camille con mucha generosidad aceptó. Y bueno, el libro finalmente empezó a adquirir nuevas capas. Una de ellas tiene que ver también que es un concepto que siento que es muy profundo, es muy paradójico, muy complejo, pero que sin embargo todos nosotros vivimos cuando desaparece alguien importante o algo importante de nuestras vidas, y es esa ausencia que acompaña. Y ese libro grafica de una manera muy simbólica ese concepto. Así que bueno, este es un libro que invita mucho a los lectores a verse, a reflexionar, a mirar también qué pasa con nosotros, con esas ausencias, con esas pérdidas, que como decía, puede ser una persona, puede ser un lugar, por ejemplo, cuando dejo la casa de mi infancia, cuando desaparece una amistad, cuando desaparece un vínculo. Y este libro propone eso, poder mirar, poder reflexionar, poder mirarse hacia adentro, pero además también, que es lo bonito, que desde una manera propositiva también invita a mirar el reverso de lo que significa también la ausencia, que es la presencia de todo aquello que la vida nos nutre. Es un libro que uno podría conectar con, por supuesto, con la muerte, de forma metafórica, de forma literal, pero eso inevitablemente también invita a mirar la vida, lo que sigue después de esa pérdida, de esa ausencia. Y siento que también esa es una oportunidad que el libro ofrece para que todos quienes se acerquen a esta obra puedan reflexionar y descubrir también como parte de la vida, como una parte de la experiencia vital humana,
y que es una experiencia que trasciende a todo el mundo, no solamente a adultos, sino que también a niños y adolescentes. De ahí también que sea una obra que está pensada con mucho énfasis en la gráfica, en las ilustraciones, para que niños, niñas, adolescentes y por supuesto cualquier persona, la edad aquí no es impedimento para nada, ni hacia arriba ni hacia abajo, para poder acercarse a esta obra. Y bueno, la invitación es justamente a que puedan conocer El invierno cuando ocurrió. El análisis de Álvaro Ramis en Escaparate. Querido Álvaro Ramis, nuestro analista político en Escaparate, durante mucho tiempo se dijo que la política chilena se iba al ritmo de lo que publicaba el diario El Mercurio. El diario El Mercurio sigue siendo el que decreta qué se dice, qué no se dice, por dónde van los caminos de la política nacional. ¿Qué sientes tú, querido Álvaro Ramis? Bienvenido a Escaparate. Bueno, es evidente que los medios de comunicación en general en los países determinan la esfera pública. El punto es que en otros países existe una mayor pluralidad de medios de comunicación, lo que hace posible que ese campo de disputa sea más democrático. La concentración de los medios de comunicación en ningún país llega a los extremos como Chile, donde prácticamente un duopolio, Tercera, Mercurio concentran los medios escritos, y en televisión hay una clausura también de la pauta, porque incluso Televisión Nacional se autofinancia y por lo tanto está determinado por sus auspiciadores. En ese sentido yo diría que el Mercurio, pero como uno de los actores determinantes, que con el escaso pluralismo que existe en la prensa no tiene posibilidades de ser diversificada en sus fuentes de información. Pero la gente ya no se informa por los medios tradicionales, alguien perfectamente te puede decir eso, y ya la gente va a las redes sociales, y en las redes sociales no hay mayor pluralidad, Álvaro Ramis. Sí, aunque muchas veces es una especie de espejismo, porque uno está en una burbuja de gente afín, pero no sale de ahí, por lo tanto no crea una opinión pública nacional, sino que una esfera muy, muy reducida, que puede tener todos los componentes de interés de cada persona. Hay gente que solo le interesa el fútbol y se está centrada en esa esfera, y el algoritmo determina que la mayor parte de su información va a ser deportiva, y va a seguir el mundial o va a seguir el campeonato nacional. Otra gente está en la farándula, otra gente está en discusiones muy locales, pero un espacio de opinión pública deliberativo, como lo que plantea, por decirlo así, la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que es la idea de que existe una opinión pública nacional e internacional, hoy día no se da por esta fragmentación. Entonces los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo relevancia porque son el espacio donde se construye esa opinión pública nacional que después baja a las redes sociales de manera verificada y con alguna consistencia, pero está filtrado por el interés editorial de quienes controlan esos medios de comunicación a escala nacional. ¿Y por qué no puede haber un medios de comunicación, como dices tú, tradicionales, Álvaro Ramis, que bajen pero que tengan también otras visiones y que logren captar a todo tipo de público? Bueno, es compleja la pregunta porque han existido distintos proyectos para hacerlo y sin embargo han fracasado por distintas causas, tanto por el boicot comercial de parte de los auspiciadores, también por formas, digamos, de presión política, tanto de la derecha que pone cortapisas al desarrollo de los medios públicos de comunicación o los ha privatizado, como el caso de el diario La Nación, por ejemplo, como también por debilidades de la propia izquierda que no ha logrado ser capaz de levantar medios de comunicación perdurables en el tiempo, o solamente pueden existir de una forma subalterna, es decir, existe un campo de medios alternativo que se llama, pero son subalternos a la opinión nacional por su escala de recursos y de capacidades. Pero entonces es un círculo vicioso, ¿o hay tú tienes alguna idea de cómo se rompe ese círculo o no? Bueno, existen muchas experiencias en el mundo que muestran que existe la necesidad de tener medios públicos que estén regulados por el Estado para el servicio de toda la comunidad. Eso es la BBC, es la Deutsche Welle, es la Radio Televisión Española con todos sus límites, de France Press, etcétera. Existe una tradición de medios públicos de comunicación
que han tenido un rol para modelar el debate público de manera estratégica para que exista un mínimo de pluralidad en la discusión. ¿Y eso qué ha generado? Elemento, sí. No, termina Álvaro, disculpa. Al mismo tiempo existen experiencias de medios de comunicación, por decirlo así, críticos, progresistas o de miradas alternativas, como el periódico La Jornada en México, Revista Becha en Uruguay. Existen medios amplios de difusión en Argentina, como Página 12 o como otros en Brasil. Existe experiencia, incluso no podía incorporarlo en eso al Diario de la República en Perú, que es un modulador de una opinión pública democrática. Pero nosotros no tenemos un medio así, tampoco en el ámbito televisivo. Hay mucho streamer, hay mucha comunicación hoy día virtual, pero el problema es la fragmentación y que no constituye sistema y por lo tanto no logra cuajar para responder a las necesidades de una opinión pública nacional. Uh-huh. Leía, fíjate, a propósito de los medios y de cómo se van articulando las situaciones, que se fusiona Radio Pauta con Radio Agricultura. Radio Pauta no es que vayan una sola a un dial, se mantienen cada una en su frecuencia en el FM, pero en línea editorial pasan a sociedades, o sea, es un dueño es un dueño. Mira, yo creo que es por dinámicas de concentración de propiedad. Exactamente. Eso ha pasado en todos los campos de la prensa a nivel mundial. El señor Murdoch es un ejemplo del magnate de los medios de comunicación a nivel global, dueño, por ejemplo, de la cadena Fox en Estados Unidos, que es la más ultraconservadora. Existe lo mismo fenómeno en Francia, donde el grupo Gallimard está concentrando medios de comunicación de todo tipo y con distintos sellos y distinto público, pero bajo un mismo concentrador de propiedad y visión estratégica común. Entonces es muy difícil romper ese monopolio tan cerrado de expresiones de la prensa. En este caso se fusiona la Sociedad Nacional de Agricultura, entiéndase Radio Agricultura, y la Cámara Chilena de Comercio, Radio Pauta. Es que yo creo que es muy sintomático de los momentos que estamos viviendo, porque no lo hacen porque estén débiles, sino porque justamente dan un salto para una escala mayor. Y uno se pregunte, ¿por qué no puede estar la radio de la CUT? ¿Qué pasa? ¿La CUT no tiene recursos para instalar un medio de comunicación? Me estoy preguntando en este instante y te lo planteo a ti, Álvaro Ramis. Bueno, yo le diría que los medios de comunicación como de ese tipo requieren un financiamiento estable, no solamente episódico, y tal vez uno de los problemas que ahí se ha dado es que pueden tener iniciativas comunicacionales, pero no tienen un presupuesto estable para desarrollar el medio competitivo, y tampoco hay una visión profesionalizante del área de la comunicación, que requiere también elementos que no sean solo lo que tú dijiste, el entusiasmo, lo que tú acabas de señalar. Un entusiasmo pasajero, sino de llevarlo adelante para hacerlo sostenible, y eso requiere cierta voluntad. Y yendo más al fondo de la conversación con nuestro analista político Álvaro Ramis, ¿cómo generamos personas que podamos discutir temas e ir justamente al fondo de las temáticas, respetando tu punto de vista, respetando el mío, teniendo medios que nos ayuden y no que nos digan y no que nos vayan de una u otra forma condicionando, etcétera, etcétera? Mira, creo que la clave está en poder ser capaz de poder confrontar las fuentes, porque fuentes existen, pero las personas no son capaces de verificar por sí mismas lo que le están diciendo, y por eso caen en el engaño tan burdo como lo que ha ocurrido en los últimos procesos electorales, donde se dejan embaucar por promesas vacías o por miedos que son absolutamente irracionales. A ver, una persona como tú, que tiene opinión, que tiene profundidad en su análisis, ¿cómo te informas? Si es que es la palabra correcta, Álvaro, ¿de qué manera? Bueno, yo en general no veo televisión abierta, es una de las cosas que considero ya hoy día que para ahí la información no aportan prácticamente nada. Es muy importante a veces confrontarse con medios de comunicación como la televisión pública internacional. BBC, Deutsche Welle, Radio Televisión Española son tres fuentes, por ejemplo, o la televisión pública francesa. Tienen programación en español. Además, existen otras fuentes de información
que uno puede saber que están informando con una perspectiva nacional, por decirlo así, y no es legítimo, ¿no? La televisión china, la televisión que tiene pauta en español, basta buscarlo, la prensa que está en Medio Oriente para el conflicto Israel-Palestina o para Irán, y uno sabe de qué están hablando, y uno puede, por decirlo así, entrar con sospecha para decir esto sí, esto no, y tener su propio juicio, pero son fuentes directas que enfrentan a hechos verificados. Entonces creo que eso es muy importante para que cualquier persona pueda hacerse su propio juicio. Un tremendo abrazo para ti, nuestro analista político Álvaro Ramis. Muchas gracias a ti, un abrazo. Gracias por haber escuchado Escaparate esta noche de domingo en Radio Universidad de Chile. Gracias a ti, querido Patricio Núñez, en todo lo que es la puesta en el aire. Y reiterarles, queridas amigas, amigos, que estamos en la plataforma Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Importante poner me gusta, todas esas cosas que hacen que el algoritmo se mueva más y nos recomiende. Me gusta y todas esas flechitas para arriba, flechitas para el lado, todas esas cosas que sean positivas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.